Esta mujer se llevó a su hijo de la escuela, horas más tarde desapareció del radar para después privarse de este mundo en un hotel. Jamás encontró a su hijo y lo más macabro fue cuando encontraron una carta que decía lo siguiente: mi niño está a salvo, pero nunca lo van a encontrar. Este es considerado como el caso más extraño y misterioso por la misma Interpol. Y créanme que después de que conozcas la historia completa te vas a quedar completamente atónito. Quédate, que yo te cuento la historia completa. El miércoles 11 de mayo del 2011, Jim Pitsen llevó en su auto a su hijo a la escuela primaria Greenman en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Al llegar, Timothy, de 6 años, le dijo cuánto quería a su papá y dibujó con sus labios una sonrisa para finalmente bajarse del vehículo corriendo. Lo último que Jim vio de él fue el hombre araña que llevaba estampado en la mochila que colgaba de su espalda. Se quedó a unos segundos esperando que entrara al colegio sano y salvo y después procedió a irse. Después de todo esto, él jamás se imaginaría que estaría por convertirse en una completa pesadilla de terror. Menos de una hora después de esa escena, entre las 8:10 y las 8:15 am, la madre de Timothy, Amy Frey Pitsen, de 42 años, llegó a buscarlo de sorpresa al colegio. Le dijo a la maestra que tenía que retirar a su hijo por una emergencia familiar. En las cámaras de vigilancia de la escuela primaria se ve a Timothy correr hacia su madre, con la mochila puesta y darle la mano. Luego se los observa cruzar el lobby de pisos coloridos y salir por la puerta principal. Timothy llevaba puestos unos pantalones cortos azules, una remera marrón, medias blancas y zapatos oscuros. Subieron a la camioneta y Amy manejó casi 50 kilómetros hasta un taller mecánico donde dejó su Ford Expedition para una revisión de rutina. Para no quedarse esperando ahí, le preguntó al empleado del lugar si podía llevarlos hasta el zoológico de Brookfield. De esa manera, Timothy no se aburriría tanto. El empleado les dijo que sí y los alcanzó hasta el lugar. Allí madre e hijo pasearon felices durante varias horas y volvieron a buscar el auto a las 15 horas p.m. Hasta aquí todo parecía ser normal, pero después todo se convertiría en un misterio completamente raro, completamente extraño de resolver. Cuando esa tarde Jim fue a buscar a Timothy al colegio, se llevó una sorpresa. Le dijeron que su mujer lo había retirado muy temprano esa mañana. Lo primero que hizo fue marcar al celular de Amy, pero ella no respondió. Le dejó varios mensajes que fueron directo al buzón de voz. Llamó también al trabajo de Amy, no sabían nada de ella. Y él estaba completamente confundido. ¿Qué era lo que estaba pasando y por qué Amy no le había dicho absolutamente nada de lo que iba a hacer con su hijo? Él había desayunado con Amy esa mañana, todo parecía estar bien y no existía ninguna emergencia familiar. Y sin saber qué hacer, Jim volvió a su casa. Hacía un tiempo Amy había pasado por una depresión y la pareja enfrentaba algunas dificultades en su matrimonio. Ella una vez se había ausentado sorpresivamente del hogar, pero no se había llevado a su hijo. Fue entonces que Jim comenzó a llamar a todos los familiares, pero nadie sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo Amy con el pequeño Timothy. Ya volverían, pensó. Sus parientes creían lo mismo. Por su lado, luego de retirar la camioneta, Amy se dispuso a conducir otra vez. Se dirigió a Gurnee, a unos 72 kilómetros de donde estaban. Se registraron en un resort que cuenta con un parque acuático. A la mañana siguiente, jueves 12 de mayo, se levantaron, desayunaron y se marcharon rumbo a Wisconsin Dells, en el estado de Wisconsin. Eran ya 272 kilómetros de distancia de donde usualmente ellos estaban. En el camino se detuvieron para comprar ropa, un auto de juguete y un juego para armar para Timothy. En la autopista Interestelar 94 pararon a cargar combustible y tomaron unas bebidas. Ambos hicieron el check-in en el Kalahari Resort. Este hotel también tenía parque acuático, cine y pistas de bowling. Todo esto parecía ser como una escapada para disfrutar entre madre e hijo. Y hasta aquí nadie estaba completamente alertado. Pero las cosas cambiarían, tomarían un rumbo que nadie se esperaría. Mientras en la casa familiar los consumía el desconcierto. El jueves 12 de mayo, al ver que no volvían, Jim decidió no esperar más y llamó a la policía. Denunció la desaparición de su hijo y de su mujer. El nombre de Timothy fue incluido en la base nacional de chicos desaparecidos, pero no se activó la alerta Amber porque estaba con su madre y no se creía que su vida estuviera realmente en peligro. El viernes 13 de mayo, Amy y su hijo repitieron el mismo esquema. Se levantaron, desayunaron y se fueron a las 10:10 am. Las cámaras del hotel los muestran de la mano y en un momento se ve que Timothy chequea algo dentro de su mochila que llevaba colgada su madre. Se subieron al auto y Amy tomó una ruta hacia el sur por la Interestatal 39 y luego se incorporó a otra autopista hacia el oeste con dirección a la ciudad de Sterling.
Fue a mediodía, entre las 12 p.m. y las 13:30 p.m. que Amy comenzó a devolver las llamadas de todos sus familiares. Tenía el teléfono atiborrado de mensajes de su marido y de todos sus parientes preocupados, pero Amy jamás se dignó a llamar a Jim. Ella solo llamó a su madre y llamó a su cuñado, algo que sería bastante, pero bastante extraño. El hermano de Jim pudo conversar un poco con Timothy, pero una sola frase le sorprendió, pues ella dijo que Timothy le pertenecía. También llamó a su madre, Alana Anderson, para decirle que todo estaba bien, que solo necesitaba estar un día o dos tranquila con su hijo. La conversación pareció normal. Los registros del teléfono móvil indicaron que al momento de esa llamada estaba al noroeste de Sterling, cerca de la ruta 40. La abuela, mientras hablaba con Amy, oyó a su nieto decir que tenía hambre, y esa fue la última vez que alguien escuchó la voz de Timothy. Después de escuchar a Amy y al pequeño Timothy, al hermano de Jim y a la madre de Amy lo llamaron para tranquilizarlo, pues aparentemente todo parecía estar bien. Luego de esas llamadas, el rastro de Amy y Timothy se volvió en extremo raro. Ella se aleja de las rutas principales y toma caminos secundarios donde no hay cámaras instaladas, y de esta forma no pueden seguirle el paso a Amy con su hijo Timothy. Desde aquí, todo se convertiría en la pesadilla de terror en vida. Casi 6 horas más tarde, a las 19:25 p.m., los videos de seguridad de una tienda Dollar en el pueblo de Winnebago la graban sola. Amy entra a comprar una lapicera, un sobre y papel de carta. Esto sería pieza clave para después entender por qué hizo estas compras. A las 23:15 se registra en el Hotel Rockford Inn en la ciudad de Rockford, pero Timothy ya no estaba con ella. ¿Qué fue entonces lo que estaba ocurriendo en este momento para que no se viera a Timothy con su madre? Todo estaba cada vez mucho, pero mucho más mal. El sábado 14 de mayo, a las 12:30 del mediodía, una mucama del Hotel Rockford Inn entró en la habitación, pero la escena que encontró fue completamente aterradora. Amy se había privado de este mundo cortándose las muñecas. Luego de los análisis forenses, los peritos confirmarían que en su cuerpo había altas dosis de antihistamínicos. El establecimiento llamó inmediatamente a la policía. Los agentes no tardaron en arribar al lugar, y cuando llegaron encontraron en el cuarto el artefacto que Amy había utilizado. También estaba allí la tarjeta de identificación personal de Timothy. Ella se había privado de este mundo, eso estaba claro, porque había dejado una carta. En su nota, que parecía ser dirigida a Jim, aseguraba que su hijo estaba con gente que lo ama y se preocupaba por él. Además, agregó que nunca, pero nunca lo encontrarían. Es aquí cuando comienza la incógnita de qué fue lo que le hizo al pequeño Timothy. Los oficiales tampoco encontraron el celular de Amy ni la ropa que llevaba puesta, según lo mostraba el video de cuando fue al colegio a buscar a Timothy. La policía recuperó la camioneta de Amy en el parking del hotel y la llevó para buscar pistas. Los restos en la rueda podrían indicar por dónde había andado antes de privarse de este mundo. Fue entonces que empezó una búsqueda contrarreloj del menor. Pero antes de pasarnos a todo esto, déjenme platicarles un poco de lo que era Amy antes de que todo esto pasara, para que de alguna manera nosotros podamos hacer nuestras propias conclusiones. Timothy James nació el 18 de octubre del 2004 en la ciudad de Aurora. Para Amy, su matrimonio con Jim Pitsen era el cuarto intento de formar una pareja estable y Timothy era apenas su primer hijo. Ella había sufrido depresiones en el pasado, pero estaba medicada y parecía haber evolucionado bastante bien. A su pareja anterior, muchos años atrás, lo había amenazado con privarse de este mundo después de una discusión. Había parado el auto sobre las vías de un tren mientras aseguraba que iba a dejar que el ferrocarril la atropellara. Un rato después desistió del intento y dejó que la llevaran a un hospital psiquiátrico, donde pasó internada una semana. Le recetaron antidepresivos y volvió a casa. Al parecer, con todo esto que sabemos de Amy, parecía que ella tenía episodios de depresión bastante severos para que ella, de alguna manera, intentara privarse de este mundo. Volviendo a lo que probablemente Amy podría haber hecho con Timothy, su esposo Jim le aseguró a los investigadores que Amy disfrutaba mucho siendo madre y que se dedicaba completamente al pequeño. Ella lo adoraba, aunque debió reconocer que la pareja no andaba del todo bien. Habían estado discutiendo bastante, sobre todo después de que Amy se hubiera ido a festejar su cumpleaños a un crucero con una amiga y sin él. Ante el reclamo de Jim, Amy mencionó la posibilidad de separarse, pero luego dio marcha atrás y no se habló jamás de un divorcio. Creen que ella tenía terror de perder la custodia de Timothy. Estaba convencida de que sus problemas mentales, el juez le daría la custodia a Jim.
Los investigadores hablaron con Jim con absoluta franqueza. Le preguntaron si creía que Amy podía haber enviado al otro mundo a su hijo. Él dijo rotundamente que no. Lo mismo repitieron amigos y familiares, pues todos afirmaban que Amy adoraba muchísimo a su hijo. Pero de todas maneras ya sabemos que en algunas ocasiones el exceso de amor también puede ser un artefacto con doble filo. Al principio, cuando revisaron las compras que había hecho Amy con su tarjeta de crédito, los detectives fueron optimistas. A las 11:15 del día jueves 12 de mayo, había adquirido ropa y juguetes en la tienda Racine en Wisconsin. Esas cosas no se encontraron ni en el hotel ni en la camioneta Ford Expedition, como tampoco se encontró la mochila con la estampa del hombre araña de Timothy. Pensaron que la madre podría haber dejado al niño con otra gente y sus pertenencias. La búsqueda se intensificó, pero al mismo tiempo los peritos criminalistas encontraron en el auto un abundante líquido rojo que parecía ser de Timothy. Sin embargo, la misma familia contó que poco tiempo atrás Timothy había tenido una fuerte hemorragia nasal dentro del auto. Se examinaron las ruedas del vehículo y pudieron determinar que había estado estacionado en una zona de pasto, cerca de un cauce de agua porque tenía mucho barro. Y esto volvió a prender las alarmas de todo lo que había pasado con Amy y el pequeño Timothy. El asiento para niños no estaba dentro del coche, pero el asiento apareció en su casa. Al parecer, Amy había salido de viaje sin él. Se inició una búsqueda masiva con investigadores de Illinois, Wisconsin e incluso en Iowa. Las últimas llamadas telefónicas de Amy procedían de algún lugar cerca de Sterling. Comenzaron la búsqueda en ese lugar, tapizaron la ciudad con fotos del niño y se aseguraron que los habitantes estuvieran al tanto del caso para que pudieran colaborar con nuevas pistas. Si Amy lo había dejado con alguien, no había forma de que ese alguien no supiese de la gran búsqueda. Por su lado, Jim habló con los medios y suplicó por su aparición. En su casa, cada vez que sonaba el teléfono, era una completa tortura. Las ilusiones de que lo hubiesen encontrado terminaban siempre en una profunda decepción. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Cada vez había menos esperanzas de que estuviera con vida. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna conexión entre Amy y la zona de Sterling, donde los rastros del pequeño se diluían. La cuenta de correo electrónico y los estados financieros de Amy fueron revisados con la idea de encontrar nuevas pistas, pero no había nada. Por la cuenta que tenía Amy de peajes, pudieron reconstruir que había hecho 2 viajes a la zona de Sterling en los meses previos, exactamente el 18 de febrero y el 20 de marzo. Eso fue una sorpresa porque nadie en la familia lo sabía. Cada vez que acudió al lugar estuvo entre 4 y 5 horas. Fuera lo que fuese que hubiera hecho, no era improvisado, parecía más bien algo muy bien planeado. ¿Acaso lo había dejado con alguien? ¿O probablemente lo había enviado al otro mundo y quizá pudo esconder el cuerpo perfectamente bien para que nadie nunca lo encontrara? Todo era bastante extraño y nadie sabía qué era lo que había pasado con el pequeño Timothy. Las preguntas estaban sobre la mesa, pero jamás encontraron algo que indicara lo que de verdad sucedió. El área es inmensa y la falta de cámaras no ayudó, aunque lo recorrieron con equipos especiales. 2 años después, exactamente en el 2013, una mujer llamó a la policía, pues ella decía haber encontrado un celular 2 años antes cerca de la ruta, y este resultó ser el celular de Amy. Increíblemente, esa mujer nunca había asociado ese teléfono en el caso de Pixen. Lo había dejado guardado en un cajón hasta que un hermano suyo necesitó un nuevo celular. Recordó tenerlo, se lo ofreció, lo cargó y lo prendió. En ese momento se dieron cuenta de quién era el celular. Apenas miró los contactos agendados y vio los nombres que habían inundado los noticieros tan solo unos años antes. Fue entonces que lo llevó a la policía y el aparato fue peritado. Sin embargo, este no aportó ninguna evidencia. 8 años después, exactamente el 3 de abril del 2019, el caso volvió a tomar fuerza, pues unos vecinos en el estado de Kentucky llamaron a la policía para denunciar que un adolescente sucio y desaliñado vagaba por las calles. Cuando la policía fue a ver lo que pasaba, encontró a un joven completamente angustiado. Y lo más sorprendente de todo esto es que el chico les dijo que se llamaba Timothy Pixen y que tenía 14 años de edad. Todos quedaron completamente sorprendidos, pues él les aseguraba que se había escapado de 2 hombres que lo habían capturado y encerrado durante años en un hotel de la cadena Red Roof Inn en el estado de Cincinnati. Según su propia descripción, los hombres tenían la contextura de unos fisicoculturistas y llevaban tatuadas arañas y serpientes en el cuerpo. La policía dudó de su historia, pero de todas formas mandaron a hacer una prueba de ADN. En ese momento todos estaban completamente impactados con la noticia y solo esperaban a que la prueba de ADN fuera real. Después de 8 años y novedades, la noticia estalló en los medios y 24 horas después, por fin tenían los resultados.
Pero después de todo esto, después de que la esperanza regresara, se supo que este chico no era Timothy Pitzen. El chico se llamaba Michael Brian Rainey. Era un delincuente convicto de Ohio que había salido de la institución de Belmont menos de un mes antes, después de cumplir 14 meses de pena por robo y vandalismo. La historia de que podía ser Timothy se derrumbó y Jim, el padre, volvió a perder la esperanza. Los que seguían el caso pensaron que quizá esta cobertura mediática impulsaría la aparición de pistas o datos, pero estaban completamente equivocados, pues el caso volvió a estancarse. Aunque Jim, hasta día de hoy, sigue creyendo que Timothy está vivo en algún lado. Aún así, los detectives y la policía cada vez tienen muchas menos esperanzas de que eso fuese verdad. ¡Wow! Wow, familia, creo que desde el caso de Ellen Greenberg no había investigado otro caso como este que de verdad me pusiera a documentar y a investigar todo lo que sucedió con Timothy Pitzen y con Amy. De verdad que un caso que me tiene completamente consternado. Es increíble que hasta día de hoy no puedan encontrar absolutamente nada que les diga qué fue exactamente lo que le pasó a Timothy. Si de verdad la mamá le hizo algo, lo dejó con algunas personas o quizá lo envió al otro mundo y lo ocultó. Nadie sabe absolutamente nada y es por eso que este caso se ha convertido en el caso más extraño y misterioso que no han podido resolver y que lo tiene así catalogado la misma Interpol. Tan solo imagínense, es una completa locura. Sin embargo, me gustaría conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos. Por favor, déjame saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de todo esto. Por favor, me encantaría conocer tu opinión. También te recuerdo que subo videos todos los días a las 7, 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente. Ahora sí, sin más que decirles, también les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales que les dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Ahora sí, sin más que decirles, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!